Part 1. El fusil llegó a las instalaciones de prueba de Abakan en Kovrov en septiembre de 1993, empacado en espuma dentro de un maletín de transporte militar. Gennady Nikonov esperaba en la sala de observación mientras los oficiales de campo extraían el AN-94 de su contenedor y lo colocaban sobre la mesa de examen. El equipo parecía convencional a primera vista. Receptor de acero estampado, acabados de polímero, culata plegable lateral. Pero cuando el evaluador principal retiró la cubierta contra el polvo, la arquitectura interna quedó al descubierto. «Hay cables por dentro», comentó el oficial. Nikonov asintió. «El conjunto del cañón está desplazado. Se mueve de forma independiente durante el accionamiento». La habitación quedó en silencio. El diseño de fusiles soviéticos había seguido un único principio desde 1947. El receptor es fijo, el cerrojo se mueve y el cañón permanece estacionario. Mikhail Kalashnikov había construido un imperio sobre esta lógica. El AK-47, el AKM, el AK-74, todos compartían la misma arquitectura fundamental. Nikonov la había abandonado. El programa Abakan había comenzado 12 años antes con un mandato específico: desarrollar un fusil que aumentara la probabilidad de acierto sin cambiar de munición ni exceder los límites de peso aceptables. El ejército soviético había observado que el personal que utilizaba equipo automático rara vez alcanzaba objetivos más allá de los 100 metros. El retroceso perturbaba la puntería. La elevación del cañón dispersaba los proyectiles. El problema mecánico era simple. El fusil se movía más rápido de lo que las municiones podían salir del cañón durante un uso sostenido. 47 equipos de diseño presentaron propuestas. La mayoría intentó reducir el retroceso mediante frenos de boca, sistemas de cerrojo equilibrados o materiales avanzados. Nikonov eligió un enfoque diferente: no reducir el retroceso, sino retrasarlo. Si el fusil podía disparar 2 proyectiles antes de que el usuario sintiera cualquier fuerza, esos proyectiles viajarían hacia el mismo punto de mira. El tercer y cuarto disparo podrían dispersarse, pero los 2 primeros se agruparían. El evaluador tomó el fusil, comprobó la distribución de su peso y examinó el cañón a través del puerto de expulsión. ¿Esto superó las pruebas preliminares? Ganó la competencia de Kovrov en 1991, dijo Nikonov. Lo hemos estado perfeccionando desde entonces. La complejidad era evidente. Mientras que el AK-74 tenía 30 piezas móviles, el AN-94 contaba con 43. El sistema de poleas requería una tensión de cable precisa. El conjunto del cañón desplazado añadía etapas mecánicas que podrían fallar en condiciones de campo. Pero los datos de las pruebas de 1991 mostraron una mejora medible. Las agrupaciones a 100 metros eran un 15% más cerradas en el modo de ráfaga de 2 disparos en comparación con el AK-74. El oficial volvió a colocar el fusil sobre la mesa. Comenzaremos las pruebas cíclicas mañana. El entorno político ha cambiado desde que comenzó este programa. Nikonov comprendía. La Unión Soviética ya no existía. La Federación Rusa había heredado el programa Abakan, pero no su presupuesto ni su certeza institucional. El AN-94 tendría que demostrar su valía no solo como una ingeniería superior, sino como una realidad de producción asequible en una economía que se había colapsado. Si historias como esta te ayudan a ver cómo la ingeniería moldeó silenciosamente la historia, cuéntanos en los comentarios qué te ha sorprendido hasta ahora. Y quédate con nosotros para el siguiente capítulo. Part 2. Nikonov había iniciado el trabajo de diseño en 1987 en la fábrica Izhmash, en Izhevsk, donde se fabricaba equipo de protección y herramientas soviéticas desde 1807.
Las instrucciones de Abacan eran específicas: desarrollar una herramienta que pudiera colocar 2 proyectiles dentro de un círculo de 15 centímetros a 100 metros al usarse en modo de ráfaga, manteniendo la fiabilidad en temperaturas de 50 a plus 150 sigos, y con un peso no mayor a 4 kilogramos. El problema del tiempo de retroceso se había documentado en revistas técnicas desde la década de 1950. Cuando un fusil se acciona, el portacerrojo se mueve hacia atrás, el casquillo se expulsa. El resorte de recuperación se comprime. Todo esto sucede en milisegundos, pero el impulso de retroceso, la fuerza hacia atrás, llega al hombro del usuario casi de inmediato. Si el equipo está en modo automático, el segundo proyectil sale del cañón después de que la herramienta ya ha comenzado a moverse. Los bocetos iniciales de Nikonov mostraban un sistema convencional operado por gas con una adición inusual, una segunda capa de aislamiento mecánico. Imaginó el conjunto del cañón y el cerrojo como una unidad que podía desplazarse independientemente dentro del receptor. Resortes y cables controlarían este movimiento, permitiendo que el mecanismo completara una ráfaga de 2 disparos antes de transferir la energía a la culata. Sus colegas en Izhmash se mostraron escépticos. Estás añadiendo peso y complejidad para resolver un problema que el entrenamiento soluciona, dijo un ingeniero experimentado durante una revisión de diseño en 1988. Nikonov le mostró los datos de las pruebas. El entrenamiento asume condiciones ideales. Las situaciones críticas no. Si podemos mejorar mecánicamente la probabilidad de acierto en un 15%, cambiamos los resultados de los enfrentamientos. La principal preocupación era la fiabilidad. El AK-47 funcionaba en el lodo, la arena, el hielo, y bajo un descuido extremo porque tenía pocas piezas móviles y tolerancias generosas. Cada componente adicional en el diseño de Nikonov era un punto potencial de falla. El sistema de cables requería lubricación. El mecanismo de poleas necesitaba una alineación precisa. El conjunto del cañón desplazado añadía una masa que podía moverse ante un impacto. Para 1989, Nikonov había construido 3 prototipos funcionales. El primero se atascó después de 300 disparos. La tensión del cable era incorrecta. El sistema de poleas no podía mantener el ritmo bajo un uso sostenido. El segundo prototipo funcionaba de manera confiable, pero pesaba 4.3 kilogramos, superando los requisitos del programa. El tercero incorporó materiales más ligeros y tasas de resorte revisadas. Superó la prueba inicial de resistencia de 10.000 disparos. Los campos de prueba de Kovrov evaluaron el tercer prototipo en enero de 1991. El protocolo de prueba fue severo. Accionamiento cíclico en condiciones de 40 B-60, seguido de sumersión en agua helada y uso inmediato sin limpieza. El AE-94 completó el protocolo. Los datos de probabilidad de acierto mostraron la mejora prevista. El diseño de Nikonov avanzó a la ronda final, pero la Unión Soviética se disolvió 10 meses después. El programa Abacan continuó bajo supervisión rusa, pero con financiamiento reducido y un apoyo político incierto. Nikonov pasó 1992 y 1993 refinando el diseño para su fabricación. El recorrido de los cables se simplificó. El sistema de polea se reforzó. Las dimensiones del receptor se ajustaron para adaptarse a la maquinaria de producción existente en Izhmash. Para septiembre de 1993, la herramienta sobre la mesa de examen representaba 6 años de resolución de problemas mediante iteraciones. Cada componente había sido probado, había fallado, se había rediseñado y se había probado de nuevo. La complejidad permanecía. Era inevitable dado el requisito mecánico. El mecanismo de ráfaga rápida no podía simplificarse sin abandonar la innovación principal. Part 3.
El mecanismo funciona por etapas, cada una dependiente de una sincronización precisa. Cuando el usuario acciona el disparador en modo de ráfaga de 2 disparos, el martillo golpea el percutor, la carga se activa, la presión de gas impulsa el proyectil por el cañón mientras empuja simultáneamente el portacerrojo hacia atrás a través del sistema de tubos de gas. En un fusil convencional, este movimiento hacia atrás se traslada inmediatamente al receptor, luego a la culata y después al hombro del usuario. El retraso es de aproximadamente 3 milisegundos. La herramienta comienza a moverse antes de que el proyectil salga del cañón. El AN-94 interrumpe esta cadena. El conjunto del cañón, que incluye el cañón, el tubo de gas, el portacerrojo y el mecanismo del resorte de retorno, no está fijo al receptor. En su lugar, se desliza sobre 2 rieles guía dentro de una carcasa secundaria. Cuando se produce el primer disparo, el conjunto del cañón comienza a moverse hacia atrás. Pero este movimiento está limitado por un sistema de poleas conectado a 2 cables de acero. Los cables van desde el conjunto del cañón, pasan por poleas montadas en el receptor y se conectan a un sistema de contrapeso cerca de la culata. A medida que el conjunto del cañón retrocede, jala los cables, los cuales tiran del contrapeso hacia adelante. Las fuerzas se equilibran. La energía del retroceso es absorbida internamente, convertida en trabajo mecánico dentro de la propia herramienta en lugar de transmitirse inmediatamente al usuario. El portacerrojo completa su ciclo, extrayendo el casquillo usado, cargando el segundo proyectil y cerrándose, mientras el conjunto del cañón todavía viaja hacia atrás dentro de su carcasa. El segundo disparo ocurre antes de que el primer impulso de retroceso haya terminado de propagarse por el sistema. La tasa cíclica para estos 2 disparos es de 1800 disparos por minuto o 33 milisegundos entre cada uno. Solo después de que el segundo casquillo es expulsado, la fuerza de retroceso acumulada vence la tensión del resorte y la resistencia del cable. El conjunto del cañón alcanza su límite de recorrido posterior. El sistema de contrapeso se libera. La energía almacenada se transfiere a través del receptor hacia la culata. El usuario siente el retroceso como un único impulso combinado. 2 disparos entregados como un solo evento mecánico. El desafío de ingeniería era la sincronización. La presión del gas debía calibrarse con exactitud para impulsar el portacerrojo a la velocidad correcta. La tensión del cable debía permitir el recorrido hacia atrás justo para 2 ciclos completos. Las tasas de los resortes debían devolver el conjunto del cañón hacia adelante después de la ráfaga sin que el mecanismo hiciera un ciclo prematuro. Las tolerancias se medían en décimas de milímetro. Los planos de diseño de Nikonov mostraban cada vector de fuerza, cada restricción de tiempo y cada punto de posible interferencia mecánica. Las poleas no eran componentes estándar, fueron mecanizadas a medida con diámetros específicos que controlaban la velocidad del cable. Los rieles guía requerían acero endurecido para soportar 10.000 ciclos, sin un desgaste que introdujera holgura en el sistema. La herramienta también funcionaba en modo automático convencional a 600 disparos por minuto. En esta configuración, el mecanismo de ráfaga rápida se desactivaba, el conjunto del cañón permanecía relativamente fijo y el fusil se comportaba como un sistema estándar operado por gas. El selector controlaba qué vía mecánica seguía la herramienta, ráfaga rápida o automática estándar. ¿Crees que esta elección de diseño era inevitable o una apuesta arriesgada en aquel momento? Comparte tu opinión en los comentarios y envíale esta historia a alguien que disfrute entender cómo funcionan realmente las cosas. Part 4. La fase de pruebas de resistencia en Kovrov duró 4 meses.
El protocolo exigía realizar 50.000 disparos con cada prototipo bajo condiciones variables: temperaturas extremas, exposición al polvo, inmersión en agua y estrés por impacto. Se presentaron 3 ejemplares del AN-94. 2 completaron la prueba. Uno falló a los 37.000 disparos cuando un cable se rompió bajo tensión durante el uso a T-35 de Gritrizo. El análisis de la falla mostró que el material del cable, acero de cuerda de piano, se volvía quebradizo con el frío extremo. El sistema de poleas aumentaba la tensión durante el rápido accionamiento cíclico de la ráfaga rápida, y la combinación de frío y estrés superó el límite de fractura del material. Nikonov regresó a Izhmash con el cable roto y 3 semanas para resolver el problema. La solución fue metalúrgica. Consiguió una aleación de acero diferente, una utilizada en los cables de control de aeronaves, con un mayor contenido de níquel para mantener la ductilidad a bajas temperaturas. Se reemplazaron los cables en todos los prototipos. Las pruebas se reanudaron en febrero de 1994. Los 3 fusiles completaron el protocolo de 50.000 disparos sin fallas en los cables. La siguiente fase de evaluación fueron las pruebas de campo con unidades activas. El ejército ruso seleccionó a la Z Brigada de Guardias para las pruebas. El personal recibió 10 fusiles AN-94 y 5.000 unidades de munición. El periodo de prueba fue de 6 semanas. Los comentarios fueron mixtos. Los reportes positivos destacaron la mejora en la precisión en ráfagas cortas. Los usuarios observaron grupos más cerrados a 100 metros en comparación con sus AK-74 de dotación. La ráfaga rápida se sentía inusual, una sensación de doble impacto retrasado, pero se volvía intuitiva después de 200 disparos de familiarización. El equilibrio de la herramienta era bueno y la culata plegable resultó ser robusta. Los reportes negativos se centraron en la complejidad. El AN-94 requería más tiempo de limpieza que el AK-74. El sistema de cables necesitaba inspecciones periódicas. Se observó que el desmontaje para el mantenimiento de campo era más laborioso. La carcasa de la polea debía manipularse con cuidado para evitar dañar la ruta del cable. En condiciones de lodo, los rieles guía acumulaban residuos que afectaban la suavidad del recorrido del conjunto del cañón. Un sargento presentó un informe detallado. Este fusil es más preciso, pero no es más práctico. Podemos mantener la precisión con el AK-74 mediante el entrenamiento. No podemos entrenar al AN-94 para que sea más sencillo. Nikonov leyó cada reporte de campo. Entendía la crítica. La familia AK-47 había tenido éxito porque funcionaba bajo maltrato, descuido y mantenimiento mínimo. El AN-94 requería cuidado. No era una herramienta para cualquier usuario. Era un equipo para unidades profesionales, con tiempo para entrenar y mantener el equipo adecuadamente. El mando ruso llegó a una conclusión similar. El AN-94 entraría en servicio limitado, asignado a fuerzas especiales, unidades aerotransportadas y formaciones de guardias. La infantería estándar conservaría el AK-74. Los números de producción serían modestos. Aproximadamente 2.000 unidades por año, una fracción de la producción del AK-74. Nikonov aceptó este resultado. El objetivo nunca había sido el reemplazo masivo. El objetivo era demostrar que la innovación mecánica podía mejorar el rendimiento de las herramientas de precisión. El AN-94 demostró que el tiempo de retroceso podía controlarse mediante una ingeniería ingeniosa. La herramienta existía, funcionaba, validaba el principio. Part 5. La curiosidad final sobre el AN-94 no es que funcione, sino cómo lo hace dentro de las limitaciones de la fabricación rusa de los años 90. El mecanismo de ráfaga rápida podría haberse logrado con controles electrónicos, sistemas de servomotores o temporización computarizada.
Nikonov no usó nada de eso. Cada componente es mecánico, visible y comprensible con herramientas básicas. El sistema de poleas es la clave fundamental. Las poleas redireccionan la fuerza sin consumir energía. Al guiar los cables sobre ruedas de tamaño exacto, Nikonov creó una computadora mecánica, un dispositivo que realiza un cálculo a través del movimiento físico en lugar del procesamiento digital. El cálculo es simple: retrasar la transmisión de la fuerza de retroceso por el tiempo exacto necesario para 2 ciclos de disparo. Este enfoque no requería más fuente de energía que el propio propelente del cartucho. La presión del gas que impulsa el cerrojo también impulsa el conjunto del cañón. Los resortes que devuelven el mecanismo a su posición también almacenan y liberan la energía del retroceso. El sistema es cerrado, autónomo y no requiere entradas externas. No puede fallar electrónicamente porque no tiene electrónica. La desventaja es la complejidad mecánica. La electrónica puede ejecutar secuencias de tiempo complejas con un mínimo de piezas móviles. La mecánica requiere múltiples componentes trabajando en coordinación precisa. El AN-94 tiene 16 piezas adicionales en comparación con el AK-74, cada una de las cuales debe fabricarse con tolerancias más estrictas. La tensión del cable debe ajustarse durante el ensamblaje y verificarse periódicamente. Las poleas deben girar libremente sin atascarse ni tambalearse, pero esta complejidad es transparente. Un técnico capacitado puede desmontar el AN-94, inspeccionar cada componente y entender exactamente cómo funciona el mecanismo. No hay lógica oculta, ni software propietario, ni cajas negras. La herramienta es totalmente cognoscible. Esta filosofía refleja el conocimiento institucional de Izhmash. La fábrica había estado construyendo herramientas desde las guerras napoleónicas. Sus ingenieros entendían que el equipo debía sobrevivir décadas en inventario, ser reparable en condiciones de campo y funcionar independientemente de la sofisticación técnica del usuario. La electrónica envejece mal. El software se vuelve obsoleto. Los sistemas mecánicos bien diseñados perduran. El mecanismo de ráfaga rápida representa la cumbre del ingenio mecánico, el máximo rendimiento alcanzable sin salir del dominio de los resortes, los cables y el acero. Nikonov no podía simplificar más el AN-94 sin abandonar la innovación central. No podía hacerlo más sofisticado sin introducir componentes que las fábricas rusas en 1994 no podían producir de manera confiable o que el personal no pudiera mantener adecuadamente. La herramienta se encuentra en un punto de inflexión en la historia del equipo técnico. Llegó después de que el AK-47 definiera lo que debía ser una herramienta de este tipo: simple, robusta, mantenible por cualquier persona. Llegó antes de que los sistemas digitales de control se volvieran estándar. El AN-94 es la última generación de innovación puramente mecánica en este campo, el final de una tradición de diseño que comenzó en el siglo XIX. La curiosidad temporal final es que el AN-94 fue diseñado para una estructura que ya no existía cuando comenzó la producción. Tuvo éxito técnico, pero llegó a una realidad geopolítica que no podía soportar su despliegue total. La herramienta demuestra su principio: el retroceso se puede retrasar mecánicamente, pero el principio llegó demasiado tarde, demasiado complejo y demasiado costoso para la organización que lo solicitó. Part 6. El AN-94 permanece en servicio con unidades de fuerzas especiales rusas. Se produjeron aproximadamente 50.000 unidades entre 1994 y 2006, cuando la producción cesó en gran medida. El equipo es reconocible en fotografías de ejercicios de entrenamiento por el perfil distintivo de su receptor,
la culata plegable lateral y el centro de gravedad ligeramente adelantado debido al sistema de cañón desplazado. Ninguna otra organización ha adoptado el diseño. La complejidad y los requisitos de mantenimiento lo hacen inadecuado para la exportación o la producción bajo licencia. La herramienta existe dentro de un contexto institucional específico: la tolerancia de las fuerzas rusas hacia el equipo especializado en unidades de élite. El AK-74M sigue siendo el estándar para el uso general, tal como predijeron las pruebas de campo. Los ingenieros estudian el AN-94 como un caso de estudio sobre la restricción creativa. Nikonov enfrentó un problema específico: el tiempo de retroceso destruye la precisión en ráfagas. Tenía herramientas específicas, capacidades de fabricación de la era soviética, nada de electrónica y un límite de peso de 4 kilogramos. Su solución fue geométricamente elegante: aislar el mecanismo de accionamiento en una plataforma móvil, controlar su movimiento con cables y poleas y sincronizar los tiempos mediante la resistencia de los resortes. La herramienta demuestra que las tecnologías maduras aún contienen espacios de diseño inexplorados. La arquitectura de este tipo de herramientas se consideraba un problema resuelto para 1980. Nikonov demostró que dicha arquitectura podía soportar una revisión interna radical si el diseñador estaba dispuesto a aceptar nuevas formas de complejidad. El legado del AN-94 es más académico que operativo. Aparece en los libros de texto técnicos como un ejemplo de enfoques alternativos para la gestión del retroceso. Los ingenieros hacen referencia al sistema de poleas cuando discuten mecanismos de retraso mecánico. La herramienta valida un principio sin desplazar el diseño más simple que debía reemplazar. Nikonov continuó trabajando en Izhmash hasta su jubilación, diseñando modificaciones para sistemas existentes y asesorando en proyectos técnicos. El AN-94 siguió siendo su logro más emblemático, la prueba de que el ingenio mecánico aún podía hacer avanzar la tecnología a finales del siglo XX. El equipo se sitúa en una categoría inusual: demasiado complejo para una adopción masiva, pero demasiado funcional para descartarlo como un fracaso. Funciona. Mejora la probabilidad de acierto de manera medible. Requiere un mantenimiento que los usuarios pueden proporcionar si están capacitados y equipados adecuadamente. La pregunta nunca fue si el AN-94 podía tener éxito técnico. Eso se respondió en 1994. La pregunta era si el entorno institucional apoyaría una herramienta que exigía más de sus usuarios. La respuesta fue parcial. Las unidades de élite recibieron el fusil y lo usaron con eficacia. El personal estándar, no, porque la estructura institucional se optimizó para una fiabilidad basada en el mínimo común denominador. El AN-94 pide a los usuarios que se preocupen por su equipo, que lo mantengan correctamente y que entiendan su lógica mecánica. El AK-74 no pide nada más allá de una limpieza básica y carga. La ingeniería avanza cuando las limitaciones fuerzan la creatividad. Nikonov enfrentó el colapso económico, el escepticismo institucional y el mandato de mejorar el rendimiento sin acceso a materiales avanzados o electrónica. Tuvo éxito al regresar a los principios básicos. No, ¿cómo hacemos una mejor herramienta?, sino, ¿cómo hacemos que se accione 2 veces antes de que se mueva? La respuesta fue una coreografía mecánica, una danza de cables y resortes sincronizada con precisión de milisegundos. El AN-94 es la herramienta que Rusia construyó cuando aún podía fabricar cosas complejas, cuando la memoria institucional y la capacidad de manufactura se alinearon el tiempo suficiente para producir algo genuinamente innovador. Permanece en servicio limitado.
Un recordatorio de que la ingeniería mecánica alcanzó una sofisticación extraordinaria antes de que los sistemas digitales la reemplazaran. Si disfrutas de historias tranquilas y reales sobre cómo la ingeniería moldeó el mundo, suscríbete al canal, deja un me gusta y dinos desde qué país nos estás viendo.